Buenos días, bienvenidos a Coffee with Jesus. Hoy quiero continuar compartiendo 1 Juan 2, versículos 24 al 29. El tema de hoy es permaneciendo en Él. Ok, entonces dice así: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Es lo que hablábamos ayer, versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción de Él, que de Él recibieron, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Ok, vamos a desmenuzarlo como ayer. Vamos a hablar primero permaneciendo en Él. ¿Qué es lo que permaneciendo en Él significa? ¿Ok? Juan habla de lo que han oído desde el principio. Esto hace referencia a lo que Cristo Jesús mismo enseñó, lo que sus discípulos habían venido enseñando, lo que la iglesia primitiva había escuchado, con lo que sabía, tenía ese conocimiento, porque recordemos que habían falsos profetas que se estaban levantando y estaban creando confusión en la iglesia. Entonces él les dice, hagan, ¿dónde está? Dice, permanezcan ustedes en lo que han oído desde el principio, o sea, lo inicial que oyeron de Jesucristo, de sus discípulos, permanezcan en esa enseñanza, ¿ok? Perdón. Pues, ¿qué es? El Evangelio de Cristo Jesús. Si permanecemos, es decir, si nos mantenemos creyendo que la única manera de ser salvos es mediante Cristo Jesús, quien es el Hijo de Dios y que el Padre lo envió por amor a nosotros para que podamos recibir la promesa de la vida eterna, entonces si permanecemos en este Evangelio, en el Evangelio verdadero, así nosotros permaneceremos en el Hijo y permaneceremos en el Padre. Al permanecer en Él estamos teniendo una relación íntima con Él. Es decir, que aceptamos quién es Él y qué es lo que representa a Dios, lo que representa a Jesús, ¿verdad? Estamos de acuerdo con sus mandamientos y los obedecemos. Los obedecemos por amor. Los obedecemos por amor al seguir el ejemplo de Jesús. ¡Wow! Esto es mucha carne, como diríamos. Después, se nos ha enseñado que no amemos al mundo, ni nada de lo que hay en el mundo. Eso lo vimos hace unos días en 1 Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. ¿Para qué? Porque si nosotros amamos al mundo, no podemos amar al Padre. ¿Se acuerdan que vimos ese versículo que decía que no se puede amar a dos señores? Entonces, nuestra fuente de vida es Jesús. Permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros, es decir, todo lo que hemos oído desde el inicio, lo que está escrito en la palabra del Señor, lo que el Espíritu Santo nos revela, eso es lo que nosotros debemos de permanecer y esas palabras permanecerán en nosotros. De esta manera recordaremos lo que nos ha enseñado cuando más lo necesitamos y nos dará fortaleza para vivir cada día y de lo que venga en ese día. Veamos que dice Juan 15, versículo 4 al 7. Dice, permanezcan en mí. Jesús está diciendo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y él continúa diciendo, Jesucristo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Eso es tan hermoso. Les recomiendo que lo lean, les animo que lo lean, todo el versículo, todo el capítulo 15. Entonces, Jesús regresa. Eso es algo que tenemos que saber. Jesús regresa, recordarlo siempre. Él va a regresar. Y cuando Él venga, vendrá con todo su poder, todo su esplendor, su majestad. No va a pasar desapercibido. Dice la palabra de Dios que todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Él no va a pasar desapercibido, Él va a venir descendiendo de la nube, así como Él ascendió, si le hemos hecho uno, Él ascendió en la nube y todos lo vieron irse. Él va a descender a sí mismo. Y entonces, Él regresa y regresa pronto, ¿sí? Y nosotros vamos a reinar con Él.
Uf, qué hermoso. Ahora vamos a ver la parte de la unción, porque está hablando otra vez, nuevamente de la unción. Ayer vimos un poco y sabemos que es el Espíritu Santo. La unción de la que habla Juan, esta unción que ha sido recibida por nosotros, que nos ha sido entregada por Dios, es el Espíritu Santo. Él es quien nos enseña todas las cosas y no necesitan que nadie los enseñe. Eso dice Juan, no necesitan que nadie les enseñe. ¿Por qué? Primero porque hemos oído lo que está en la palabra del Señor, que es la palabra original, verdadera. Si nosotros la conocemos, no podemos dejar que nadie nos engañe. ¿Sí? Podemos estar más atentos para no ser engañados. El Espíritu Santo, en el momento que nosotros hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo y Él lo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo es quien nos va a ir revelando, nos va a ir enseñando, nos hará recordar todas las cosas. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, dice Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos revela que el Padre nos ama y que el sacrificio de Jesús en la cruz es para que nosotros podamos tener una relación con el Padre, una vida eterna. Se nos ha dado ese regalo, es una promesa. ¿Okay? Ahora, después más adelante decía, Jesucristo es justo. La palabra dikaoios es justo en griego. Significa que si lo vemos desde Jesucristo es justo, ¿qué quiere decir eso? Jesucristo es virtuoso, es inocente, sin falta, sin tacha, sin culpa, santo. ¿Okay? Entonces, eso es Jesucristo. Nosotros, dice que nosotros, que el que vi, como decía, déjame ver, dice que el que practica justicia, ¿verdad? Así como Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica justicia ha nacido de Él. Entonces, si Jesucristo, ya vimos lo que es virtuoso, inocente, sin falta, sin culpa y santo, Él es justo, y si nosotros practicamos justicia, entonces significa que nosotros observamos las leyes divinas que están escritas en la palabra, mantenemos los mandamientos de Dios. Eso es practicar la justicia. Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados, nadie más. Después Colosenses 4:11 también dice Jesús, llamado justo. La palabra de Dios lo dice, Él es justo. Nosotros no somos justos, podemos practicar justicia, podemos caminar de acuerdo a la justicia de Dios. Okay. La vida eterna. Eso también es algo que está hablando de la vida eterna y lo hemos escuchado varias veces. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Qué es la vida eterna? Reconocer a Dios como el único y verdadero Dios, que Jesús es Hijo de Dios, quien ha sido enviado por Dios porque nos ama. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Entonces, eso nos ayuda a tener una idea clara de qué es la vida eterna. Ahora, ¿cómo la obtengo? Bueno, la obtenemos creyendo que Jesús murió en la cruz, siendo santo, sin tacha, sin pecado alguno, encontrado en Él, para que por su sangre nosotros podamos ser redimidos, perdonados, restaurados y libres de todo pecado que nos separa de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá qué es esa vida, sino permanecerá bajo el castigo de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Ya hemos hablado cómo la obtenemos, pero ¿cómo es eso que ocurre dentro de nosotros? Pues el Espíritu Santo nos da esa revelación, esa unción que recibimos en el momento de aceptarlo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es el Espíritu Santo quien nos da revelación. El Espíritu Santo es quien hace ese sentir dentro de nosotros, ese llamado para que nosotros pasemos adelante, que si estás en la iglesia o qué sé yo, pero es el Espíritu Santo quien nos llama, quien nos motiva, quien nos levanta a escuchar, a reconocer cosas que están ocurriendo en ese momento, esa revelación, y depende de nosotros si lo aceptamos o decimos, no, gracias, a mí no me interesa, yo no quiero saber nada de esto. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos.
el Espíritu Santo comienza a darnos esa revelación, a movernos. ¿Y cuál es esa revelación? Una de las cosas es que reconocemos quién somos. Somos pecadores y es únicamente mediante Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz, porque Él venció la muerte, porque Él, siendo santo, entregó su vida por la nuestra. Así nosotros no pasamos por eso. Y de esta manera tengamos el regalo de la vida eterna. Cuando vemos que Jesús es santo, que no tiene tacha, que no tiene pecado, nosotros podemos darnos cuenta de cuál es nuestra condición. Y que aún así, Jesús siendo santo, no teniendo pecado, no teniendo tacha alguna, Él pagó ese precio por nosotros. Eso nos da revelación del Espíritu Santo y podemos ver que nosotros estamos llenos de pecado, que nosotros hemos vivido un estilo de vida que, ¿por qué Jesús daría la vida por nosotros? Pero es porque nos ama. Y nosotros no cumplimos con ninguna de las condiciones de Jesús. Nosotros no somos santos, nosotros no tenemos cero pecado, cero tacha. No, no lo tenemos. Por eso nosotros no podemos hacer ese sacrificio aceptable al Señor. Pero el amor de Él es tan grande que lo hizo. No le importó. Lo hizo por nosotros que no lo merecíamos. Lo hizo porque nos amó. Primera de Timoteo 1:16 dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. El peor de los pecadores. Esos somos nosotros. Wow. Y el final de la historia. Me encanta siempre recordar cuál es el final de la historia. Apocalipsis 21:3-4 dice, oí una potente voz que provenía del cielo y que decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y asimismo Apocalipsis 7, versículos 16 y 17 dice, ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Ese es el final de la historia. Esa es parte de esa vida eterna que tenemos mediante Cristo Jesús. Amigos, hermanos, es algo hermoso lo que Juan nos está recordando aquí. Nos está hablando de varias cosas. Tenemos la unción del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo es quien está, quien nos da revelación, que nos hace saber la verdad, que nos enseña. Nosotros vamos a la palabra de Dios y podemos de ahí obtener más revelación de quién es Jesús, de la hermosura de Dios. Y con eso nosotros podemos vivir día a día. ¿Quién es el que nos fortalece? Dios es el que nos fortalece. El único evangelio verdadero es el de Cristo Jesús. Cualquier otra cosa que hable otra persona, como decía Juan, de esos falsos profetas, de los anticristos, de los que están en contra de quién es Cristo Jesús, en contra del evangelio de Cristo, es el que predica cualquier cosa que no tenga que ver con Cristo. Entonces, con eso nosotros podemos tener esa sabiduría que viene del Espíritu Santo para poder reconocer y tener discernimiento de si alguien nos está hablando algo que no es. Y vayamos siempre a las Escrituras. Digamos al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, que nos afirme, que nos confirme cuando escuchamos algo de otra persona, si es que creemos que eso no es o que sí eso sí es, pero viene de Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por ese día, gracias por tu amor y tu misericordia incondicional, porque tú eres bueno, Señor. Te amamos. Gracias, Espíritu Santo, porque es mediante tu persona que nosotros tenemos revelación de la verdad, revelación de quién es Cristo Jesús, revelación de que Jesús es quien, por medio del amor del Padre, hizo ese sacrificio en la cruz. Por su sangre nosotros hemos tenido redención de pecados, somos limpios, somos liberados de todo pecado y ahora tenemos la promesa de la vida eterna. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana para otro Café de Hechizos. Chao.